Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sebastián Gando, soy parte de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, en un grupo de trabajo que trabaja en innovación. Dice la leyenda que si una persona viajara en el tiempo del pasado al presente, estaría abrumado por lo que estaría viendo y que quizás entrando a un aula de primaria se quedaría tranquilo, porque estaría viendo cosas bastante parecidas a lo que veía en su mundo pasado. Probablemente, hasta hace unos años atrás, el consultorio médico se parecía bastante a un consultorio del siglo pasado. Ha habido cambios, esos cambios han sido acelerados por la pandemia. Digo, ha sido acelerados porque la pandemia no produjo cambios, esos cambios ya venían y se aceleraron. Hoy en día estamos viviendo el inicio de una era que es el consultorio digital. La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria está intentando hacer un esfuerzo por promover todo lo que es innovación dentro del área de medicina respiratoria y ha hecho un convenio con Consultorio Móvil para ofrecer el consultorio móvil a los asociados. Hoy estoy con Santiago Troncar, gracias Santiago por estar acá. Él nos va a explicar un poquito de qué se trata Consultorio Móvil, vamos a hablar sobre consultorio digital, pero antes que nada te quería preguntar ¿por qué es la importancia de que el médico que está acostumbrado a trabajar en su consultorio toda la vida se digitalice? Buena pregunta. Bueno, primero gracias por la invitación a vos y a la AMR. Es lo que acabas de decir vos, es decir, la medicina cambió. Hoy los pacientes, hoy las personas somos digitales, estamos todo el tiempo conectados al teléfono, a la computadora y el paciente cambió y nos da una oportunidad extraordinaria. Entonces el paciente quiere estar en contacto digitalmente con el médico y el médico tiene la oportunidad de seguir a su paciente y hacer una cantidad de cosas a través de dispositivos informáticos, sea una computadora, una tableta o un teléfono. Entonces, eso hace que la tecnología sea necesaria y la práctica médica incorpore la tecnología para distintos tipos de cosas. Esto no quiere decir que reemplazás la consulta presencial, quiere decir que complementás la consulta presencial con el uso de tecnología para lo que el paciente cree que es bueno hacer con su médico digitalmente y para lo que el médico decide que es apropiado. Entonces, ahí viene la incorporación de todo tipo de tecnologías, incluyendo consultorio móvil como plataforma, ¿no? Yo uso consultorio móvil desde hace muchísimo tiempo y ha cambiado también la percepción del paciente en cuanto a que el médico utilice una plataforma digital. El médico ya se acerca con elementos digitales, con el celular, con un mail, a ofrecer cosas, digamos. Así que ha cambiado también esa percepción. Quizás los médicos al principio teníamos cierta reticencia porque no sabíamos cómo iba al paciente a tomar el hecho de que yo estoy trabajando con la computadora, antes estábamos con la ficha, ¿sí? Así que en un ratito vamos a volver a eso. Me gustaría entender cómo fue la idea, porque como dije antes, esto nació mucho antes de la pandemia. Es decir, que hay algo que se vio ahí, que iba a pasar. Entonces me gustaría que, estamos hablando de un segmento de innovación, entonces, ¿cómo fue ese proceso de que acá hay algo, vamos por ahí, y cómo es hoy consultorio móvil? Claro. Bueno, yo trabajé en los últimos 20 años en el mundo digital y casi ya hace 10 años, que es el tiempo en el que produjimos y lanzamos Consultorio Móvil, la observación que habíamos hecho era, fíjate cómo se digitalizó el mundo, que hoy ya navegás por internet, te informás, trabajás, tenés email, comprás por internet, te entretenés por internet, ves videos, películas y todavía la medicina no había cambiado. Es como decís vos históricamente ibas al consultorio de tu médico te revisaba, te daba indicaciones, te llevabas las indicaciones, la receta, la orden, y después vos como médico no tenías ninguna herramienta para seguir a tu paciente. Y el paciente hacía lo que podía y volvía, y el médico a lo mejor te daba el teléfono, pero no existía el ida y vuelta médico-paciente que nos da la oportunidad de la tecnología. Entonces en ese momento nosotros paramos la pelota y dijimos, qué buena oportunidad la de crear una tecnología que logre ese engagement médico-paciente, que le dé a las dos partes la oportunidad de interactuar e intercambiar mensajería, documentos, estudios o lo que sea. Entonces ahí es donde decidimos desarrollar desde cero la plataforma Consultorio Móvil y contestando tu pregunta, Consultorio Móvil es una plataforma que busca resolver todo lo que necesita un médico ambulatorio para su consultorio y todo lo que necesita un paciente. Entonces Consultorio Móvil te brinda una herramienta para que un paciente pueda sacar turnos, sea online en una página o a través de vos mismo, de una secretaria, la posibilidad de tener un registro de pacientes con toda la información que necesitas, un CRM, la posibilidad de llevar una historia clínica digitalizada que cumple con toda la normativa, la posibilidad de generar prescripción electrónica, tanto recetas como órdenes,
Y después la posibilidad de hacer telemedicina con ese paciente. Es decir, vos te podés querer mensajear con él en tiempo real, mensajearte en forma asincrónica, te escribe y le contestás al otro día, o le escribís y te contesta al otro día, y la posibilidad de hacer una videoconsulta. Y adicionalmente a eso, tiene el portal y la app para el paciente, de manera que el paciente puede estar conectándose con vos, escribirte, compartir estudios, compartir recomendaciones, y bueno, y de eso se trata Consultorio Móvil. Entonces es una plataforma única que te resuelve en tu consultorio ambulatorio todo el trabajo de tu equipo administrativo y a vos como médico clínico, y después todo lo que necesita un paciente para interactuar con vos y con tu consultorio, tanto clínica como administrativamente. ¿Cómo fue la devolución en la medida que fuiste desarrollando Consultorio Móvil? ¿Cómo fue la devolución de los médicos? ¿Con qué te encontraste? Si te encontraste con una sorpresa, con algo que no esperabas, y vos tenías un preconcepto de, bueno, esta cosa tiene que ir por ahí, y resulta que por ahí no, o por ahí sí. Me gustaría que hables un poco, porque obviamente tuviste contacto con los médicos, yo sé de buena fuente cómo fue. Entonces, porque tuve compañeros míos que trabajaron con vos en esto. Entonces, quería hablar de esa ida y vuelta, de lo que significa la construcción en multitarea, en gente que tiene diferentes disciplinas, cómo se puede juntar todo eso para llegar al objetivo final. Totalmente. Mirá, nosotros lo inicial que hicimos fue desarrollar una historia clínica digital legal genérica, para clínica en general. Y después lo que hicimos fue ir acercándonos a distintos especialistas que nos guiaron en cómo desarrollar la historia clínica y las fichas a medida de la especialidad. Entonces, con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y colegas tuyos que se acercaron a trabajar, fuimos construyendo las fichas con las variables clínicas, los scores que vos necesitas como neumonólogo o como alergólogo o en la especialidad que vos seas asociado de medicina respiratoria. Entonces, lo que hicimos fue eso. Y por supuesto que es un trabajo de ida y vuelta, porque en realidad si yo te pregunto como médico todo lo que vos necesitas, probablemente vos estés lanzado a contestarme un montón de cosas, pero a la hora de usarlo, a lo mejor no es tan conveniente tener todo, porque vos sobre todo necesitas que esto sea práctico, que sea fácil de usar, que sea rápido, que tengas un ida y vuelta fácil y que no sea intrusivo con la consulta médica, ¿no? Entonces muchas veces tenés un ida y vuelta, pues yo te pregunto, ¿qué opinás vos para la ficha de primera consulta a un paciente de tal patología? ¿Qué necesitas? Para una consulta de seguimiento, ¿qué necesitas? Entonces, y después vos la usás y me das devolución. Entonces, es un ida y vuelta permanente muy interesante. Recibimos todo el tiempo feedback de médicos que nos dicen, estaría bueno esta idea, estaría bueno cambiar esto es fácil, esto es un poco menos fácil. Entonces, ahí tenemos un ida y vuelta muy interesante. Acá la clave es que sea fácil de usar para las dos partes. Okay. Pregunta de seguridad y privacidad. Yo, viejo médico, tengo mi ficha con el paciente, la escribo, la guardo, la pongo bajo llave, ¿sí? Esa ficha es privada y es inaccesible. ¿Cómo encaraste el tema de la privacidad de los datos y de la seguridad de los datos? Bueno, lo primero que tenés que saber es que toda la información de Consultorio Móvil está hosteada en la nube en Amazon Web Services. Amazon Web Services es el servidor más grande y más seguro del mundo. No solo lo usan empresas comerciales, sino que lo usan todo tipo de organizaciones sin fines de lucro, de salud, la NASA, el Pentágono, es decir, no hay ningún lugar más seguro que ese. Y por supuesto cumplimos con todas las normativas locales de privacidad y de seguridad. Entonces la información está encriptada y viaja encriptada hacia el servidor de Amazon Web Services. Y esto que decís vos en términos de ficha, por supuesto que Amazon Web Services tiene un sistema de backup automático y de múltiples localizaciones. Entonces, los hosting services de Amazon están en múltiples ciudades, de manera que si hubiera, Dios no quiera, un megaterremoto en San Francisco, bueno, se levantan múltiples sitios a donde Amazon Web Services está hosteado, de manera que la seguridad está garantizada. Estamos en manos de la empresa más grande del mundo en términos de hosting services. Hablando de la ficha, yo todavía tengo la ficha del paciente acá, y resulta que la ficha medio es del paciente, pero medio es mía. El paciente no la puede ver, yo lo tengo escrito. Entonces, pero hay un concepto que viene a partir de la digitalización, de que la ficha en realidad es del paciente y que la historia clínica es del paciente. Entonces, se habla de portabilidad, de que el paciente tenga su historia clínica y que sea capaz de llevarla donde él quiere. Me gustaría tu opinión sobre el respecto y cómo ves el desarrollo de la portabilidad de la historia clínica. Perfecto. Bueno, la ley argentina es clara. La propiedad de la información es un derecho del paciente, por ley.
Y a su vez es una responsabilidad del médico de llevar una historia clínica con el 100% de los registros de la atención médica. O sea, la propiedad de la información es del paciente y a su vez es responsabilidad del profesional médico actuante. Entonces, esa es la base. Y lo que vos decís, portabilidad, es exactamente así. Hay un concepto mundial que cada vez es un estándar que se va impulsando cada vez más y por suerte hemos adherido en Argentina desde hace muchos años, que es el concepto de interoperabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todos los sistemas de historia clínica digitalizados del país deberían cumplir con estos estándares mundiales. ¿Para qué? Para que si yo me atiendo en tu consultorio, pero después quiero mi historia clínica que sea portable para llevármela al hospital austral, al hospital alemán, al hospital Fernández, o Dios no quiera, tengo que ir a la clínica Mayo, bueno, que cuando me lleve esa historia clínica sea portable y sea entendible en otro sistema. Ese es el concepto de interoperabilidad. Entonces es muy importante intentar garantizarle la portabilidad al paciente de manera que él te pueda pedir, él pueda ejercer el derecho de solicitarte una copia de esta historia clínica. En consultorio móvil vos le podés exportar la historia clínica en 4 formatos, en texto plano, en PDF y también en HL7, que es este lenguaje de interoperabilidad que le garantiza la portabilidad. De manera que él puede llevarse los files en HL7 a cualquier otra institución, local o internacional, que responda a estos criterios de interoperabilidad y van a comprender perfectamente, más allá del idioma, qué es un diagnóstico, qué es un tratamiento, qué es una medicación y qué es una variable biomédica. Spoiler alert sobre lo que estamos escribiendo en las historias clínicas, ¿no es cierto? Creo que es un concepto importante para el médico también empezar a pensar de que esa información ya está siendo vista por el paciente de alguna manera. Hablamos hace un tiempo, tuvimos una conversación y bueno, me convenciste, yo dejé la ficha, ¿sí? Y agarré el teclado. Y vos me comentabas de que, bueno, en algunos lados están preocupados porque los médicos no saben escribir. Y que, bueno, habrá que hacer cursos de cómo escribir a máquina, como los viejos cursos de Google. Y yo te pregunté, y ahí vamos entrando ya en inteligencia artificial, de cómo la inteligencia artificial se puede meter en un consultorio digital, en un consultorio de esta nueva era, si no estamos llegando tarde y en algún momento vamos a dejar también el teclado y vamos a directamente hablar con el paciente y la máquina va a hacer todo lo demás. Quería tu opinión al respecto. Sí, absolutamente. A ver, yo antes de hablar de inteligencia artificial me permito dar un pasito para atrás, ¿no? Y volver a contestar la pregunta de por qué un médico debería digitalizarse. Hay 2 razones muy grandes para que un médico se digitalice. La primera ya la mencionamos, que es que el paciente quiere estar en contacto digital y está bueno ofrecerle una herramienta. Lo segundo es que es muy bueno para vos como médico especialista que tengas el resguardo digital de la información de manera que lo puedas atender, puedas acceder a esa información cuando quieras. Antes la fichita o el papel te condenaban a que vos solo podías atender en tu consultorio o en hospital o en la clínica. Ahora con la plataforma en la nube vos agarrás el teléfono y en tiempo real, no importa dónde estés en un congreso, de vacaciones o en tu casa, podés atender a un paciente porque tenés la información digitalizada. Y en la siguiente etapa viene una cosa que muchos profesionales médicos como vos hacen, que van progresando en su carrera y se convierten a lo mejor en investigadores, publican, trabajan en investigaciones conjuntas y llega la parte de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una gran promesa, pero si no hay buena información, no hay inteligencia artificial. La inteligencia artificial solo puede ser entrenada y educada en la medida que el input de información es buena, de manera que es clave. No solo para que hoy los pacientes son digitales y quieren esto, quieren receta electrónica, quieren orden electrónica, quieren escribirte y tenerte en tiempo real, y vos también con ellos, ¿no? Porque cada día los financiadores empiezan a animarse a pagar el acto médico no presencial, lo cual es una buena noticia para la comunidad médica. Pero entonces llegamos a la etapa de la información. ¿Por qué quiero tener la información como profesional? Bueno, porque vos cada día publicás más, participás de grupos, participás de network, compartís, haces interconsulta, haces segundas opiniones, facilitas información y además, de a poquitito, vos con tus colegas o instituciones o la industria te empieza a invitar a colaborar con tu conocimiento y con información dura para crear evidencia. Entonces, para eso necesitas información y la necesitas bien guardada y la necesitas en estándares y normalizada de manera que sea útil, ¿no? No que sea una fichita ilegible que alguien tiene que tipear y escanear. Entonces, eso nos pone en las puertas de la inteligencia artificial. Y para contestar tu pregunta, definitivamente la inteligencia artificial es un abanico tremendo de posibilidades.
la inteligencia artificial ofrece un sinnúmero de herramientas y lo que tenemos que ir haciendo todos los que desarrollamos tecnología y los usuarios, personas, profesionales, es ir entendiendo para qué nos sirve cada cosa. Y esta que mencionás vos es muy importante. Digamos, si podemos lograr una inteligencia artificial de reconocimiento de voz para que vos, en lugar de tipear, puedas hablar a la computadora y que cargue una evolución médica sin estar tipeando, por supuesto que eso ya está disponible, es deseable hacerlo, por supuesto tiene que tener la calidad suficiente como para identificar perfectamente lo que estás diciendo, ¿no? Porque no es lo mismo un diagnóstico que otro, una medicación que otro, una letrita puede cambiar mucho, ¿no? Estás cargando un score, no le puedes errar en ningún decimal, ¿no? Entonces, bueno, pero definitivamente de a poquitito se van incorporando. A mí me gusta decir que la inteligencia artificial por el momento nos ofrece muchas cosas que van a ocurrir, el potencial, lo que se va a poder hacer, y de a poquitito van apareciendo las cosas que se hacen hoy, ¿no? Que son las que más nos importan, porque el potencial es súper interesante, pero solo en la medida en que lo vas incorporando en tu diaria, ¿no? A mí me parece importante que el médico entienda, porque es una variable que lo primero que se le ocurre al médico es que la carga de trabajo va a ser mayor a partir de la adquisición de la computadora, del teclado, digamos, la carga. Entonces, entender que esto quizás sea una solución y quizás ofrecer una ventana al tiempo futuro. De eso quiero hablar con vos, de que, cómo ves hacia dónde va. Se habla que la tecnología nos va a permitir recomponer el tiempo con el paciente, ¿sí? El tiempo de hablar con el paciente, de mirarlo a los ojos, de no tener que estar escribiendo o pensando demasiado, porque quizás nos salga un aviso, su paciente puede tener esto, acá de tal cosa. ¿Cómo ves, no un futuro muy lejano, si vos dices, bueno, yo tengo que empezar a pensar que el consultorio móvil tiene que ir por este lado porque esto va para este lado? ¿Para dónde va? Bueno, es muy interesante. Lo primero que tenemos que lograr son dos herramientas diferentes para médicos y para pacientes. Al médico cada día, y ya estamos desarrollando versiones nuevas, le tenemos que dar la oportunidad de hacer un seguimiento más automatizado de pacientes. Vos no podés estar acordándote como médico de los 200 pacientes por semana que atendés. Es decir, no hay manera en el mundo de que vos recuerdes. Entonces el sistema debería ir levantándote banderas, diciéndote, bueno, vos le indicaste al paciente Santiago Troncar que vuelva con una espirometría hecha dentro de 2 meses. El sistema debería avisarte que no volvió, o que no sacó torno, o que se le venció una receta de una medicación crónica. Entonces, en esa línea estamos trabajando para desarrollar alertas, seguimiento automatizado, y que te levanten el centro y te digan, mira, estos pacientes no vinieron a la consulta en el tiempo que recomendaste, no te pidieron una nueva receta, deberían hacerse un estudio, porque ya pasó 1 año o 6 meses y su patología lo indica. Entonces, ese tipo de herramientas definitivamente tenemos que desarrollar y estamos desarrollando. Es decir, sistemas de seguimiento de pacientes automatizados que te ayuden a vos y a tu staff a seguir a pacientes y lograr mejor adherencia a tus indicaciones. Y por otro lado, necesitamos desarrollar tecnología para que los pacientes se involucren más con su tratamiento. Entonces, herramientas para que un paciente pueda cargar scores, o que pueda cargar variables que se va tomando, ¿no? Y compartirlas con vos de manera eficiente, que no te tenga que interrumpir para decirte, doc, me hice el estudio, acá se lo mando, te espero tu respuesta, que pueda cargar automáticamente eso y que eso ingrese sujeto a tu aprobación, a tu historia clínica y que sea parte, ¿no? Y la otra cosa que es muy interesante, que está más en cabeza de ustedes los profesionales, es desarrollar materiales educativos que te hagan ahorrar tiempo, porque vos cuántas veces explicás cómo usar un pufito. 350 millones de veces, es mucho tiempo que le robás a la consulta, que el paciente la pierde de la consulta y que en realidad vos lo podías perfectamente digitalizar, poner un video en tu consultorio, en una red social, son cosas, digamos, explicaciones que un paciente te pide sistemáticamente que tienen bajísimo valor agregado porque las podrías poner en un lugar que se pueda repetir solo. Entonces, pensar qué tipo de herramienta necesita el médico y el paciente que te hagan ahorrar tiempo, lo que acabas de decir vos. El tiempo es clave, ¿no? Y respecto al anterior, esto me parece que también culturalmente es muy importante el trabajo de ustedes, los médicos, con los pacientes para que entiendan el rol que tiene la tecnología. Entonces, me tomo estos minutos para tipear delante tuyo, ojalá no tengas que tipear dentro de X tiempo, pero que el paciente entienda que es en beneficio de él, que estás guardando información, que estás registrando cosas, de manera que después cuando él te convoque, tengas toda la información en tiempo real. Entonces, que no se sienta que no le estás prestando atención, que te distancias de él, sino todo lo contrario, que estás haciendo algo que es parte de la relación médico-paciente. Bueno, digamos, para ir
Cerrando la entrevista, me gustaría ir con una pregunta más personal, ¿sí? Sobre innovación. El grupo de trabajo nuestro es un grupo de trabajo de innovación dentro del MR. Y evidentemente hace muchos años que estás en el tema. ¿Qué significa para vos la palabra innovación? ¿Qué significa ser innovador? ¿Qué dirías para aquellos que tienen ganas de hacer algo, no saben cómo, no saben por dónde, no saben con quién? ¿Cuál sería para vos el primer paso que tienen? Entonces, ¿qué es ser innovador? ¿Qué es innovación en Argentina? Y si tengo que dar el primer paso, ¿para dónde voy? Bueno, mira, yo trabajo mucho con el IAE y hay una persona muy importante del IAE que es Silvia Torres Carbonell, que es la directora de Entrepreneurship del IAE. Y ella siempre nos da un consejo muy bueno que yo lo aprendí y me gusta traspasarlo, que es que cuando uno quiere innovar, lo que tiene que hacer es enamorarse de identificar problemas. La innovación es identificar un problema y crear una solución para ese problema que te mejora algo, te mejora tu vida como médico, te ahorra tiempo, te hace ganar más dinero, le mejora la salud al paciente, lo que sea. Entonces, mi consejo siempre ahí es, lo primero que tenemos que buscar para innovar es identificar problemas. Yo tengo un problema porque pierdo mucho tiempo, porque no vuelve el paciente, porque necesito mucha documentación para que me aprueben una medicación. Bueno, identificar claramente el problema, enamorémonos primero del problema y después de cuál es la solución. ¿La solución es tecnológica o es de procesos? ¿Entendés? Entonces muchas veces uno cuando trata de innovar lo primero que piensa es voy a hacer una app para tal cosa y se enamora del concepto de la app o de la tecnología o de un dispositivo. Entonces es un paso adelante la innovación, un paso anterior que tiene que ver con identifiquemos primero el problema que queremos resolver y después pensemos la batería de soluciones que lo podrían resolver. Así que mi primer consejo sería identificar problemas y ahí es donde yo creo que los médicos tienen realmente el liderazgo, porque vos como médico, nadie entiende los problemas que vos enfrentás como vos. Yo te puedo mandar los mejores consultores del mundo, los mejores tecnólogos del mundo y expertos en inteligencia artificial, pero los que están lidiando con la diaria, con la información, con el paciente, con su adherencia, con su falta de adherencia, sos vos. Entonces ahí es donde yo creo que ustedes tienen que hacer el ejercicio de decir, en lo que la industria llama el patient journey, ¿no? Tu vida frente a tu paciente y en la vida de ese paciente, ¿cuáles son los puntos de problema, los puntos de dolor? Entonces, identificar puntos de dolor y decir, bueno, tengo este problema, ¿con qué herramientas lo puedo rodear para tratar de resolverlo? Y recién ahí ir a buscar empresas de tecnología, empresas de esto, consultores de esto otro, ¿entendés? Me parece que la innovación está enfocándose en el problema y recién ahí ir a buscar los principios de soluciones. Bueno, me parece un mensaje espectacular para ir cerrando la entrevista. Agradecerte que estés acá con nosotros, que vas a estar prontamente de vuelta con nosotros. El aviso para todos es que vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas en vivo con Santiago Troncal en el próximo congreso de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria en Mendoza. Vamos a estar ahí con un curso precongreso de innovación. Vamos a estar con Santiago hablando de consultorio móvil, de lo que significa el consultorio digital en la era actual. Vamos a hablar también de inteligencia artificial, de machine learning, vamos a hablar de redes sociales y comunicación médica. Así que aprovechar para los socios con cuota al día de la AMR está disponible consultorio móvil y aquellos que tienen que pagar la cuota, háganlo rápido y tienen consultorio móvil disponible. Les mandamos un saludo de parte de todo el grupo de innovación y los esperamos en el próximo congreso de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria en Mendoza. Muchísimas gracias.